Sergio, más allá de las protestas, danos otra. Yo tengo una visión completamente distinta. Me van a acusar de ser economicista, liberal, pero bueno. No será nuevo. No será nuevo, no es la primera. Tienes toda la razón. O sea que lo voy a hacer. Eso sí ya no es noticia. Eso sí. Eso sí, voy directo entonces. Para mí es la guerra comercial México-China, las dos grandes potencias. Estados Unidos-China, perdón. Las dos grandes potencias del mundo involucradas en una serie de sanciones, de aranceles, muy a la usanza de Donald Trump. En lo que estamos viendo es finalmente la definición en un momento en que está surgiendo una nueva potencia internacional después de un buen tiempo en que solamente había una gran potencia, que lo que estamos viendo es cómo se posicionan las dos desde el punto de vista económico, por supuesto, porque yo estoy convencido de que todo el poder surge del poder económico, pero político en consecuencia, y algunas de las repercusiones que estamos viendo en Hong Kong, por ejemplo, están vinculadas, pero estamos viendo una guerra comercial que, si se fijan ustedes en los mercados, a los mercados les da igual el TEMEC, a los mercados les da igual muchísimas de las cosas que están pasando en el mundo, pero no esta disputa comercial entre los Estados Unidos y China. ¿Y por qué? Porque esto ha detenido el comercio después de mucho tiempo de estar creciendo, ha detenido el comercio internacional y ha generado mucha menor actividad económica y también mayor pobreza. Yo sé que no es sexy, yo sé que no genera grandes titulares, pero a mí me queda muy claro que lo que vimos este año en esta disputa comercial entre Estados Unidos y China es algo que realmente es el tema de fondo, es la noticia más importante de este 2019. ¿Incide sobre México o cómo incide sobre México? Incide sobre México de distintas formas. En primer lugar, como ha habido muchas inversiones que ya no se han querido hacer en China, porque no se sabe qué grado de proteccionismo va a aplicar Donald Trump, esas inversiones están buscando casa, algunas de ellas están viniendo a México. Si tuvieran más certeza en México, estaríamos viendo un boom de inversión. No lo tuvimos, pero tenemos una enorme oportunidad. Pero sobre todo estamos viendo una disminución del comercio, y esto significa una disminución en la actividad económica y en la generación de prosperidad en todo el mundo. Genaro. Yo quiero conectar todos estos temas porque creo que en el fondo lo que está en juego es la construcción de un nuevo orden internacional, o como lo llama Richard Haass, que es un internacionalista muy famoso, un nuevo desorden internacional, ¿no? Están los cuestionamientos al modelo económico que han provocado protestas. Está también, por supuesto, el cambio de paradigma con un presidente en Estados Unidos que hoy no defiende el libre comercio frente a China, que es la que está defendiendo el libre comercio. Y sobre todo pensando, digamos, en que eso impacta, por supuesto, a México por el tema de la relación bilateral, el juicio político a Donald Trump. Yo me quiero quedar con ese como el tema internacional. Como nota esa. Como nota esa. Como nota esa que hoy precisamente en la Cámara de Representantes se votó a favor. Digamos que ya está en la cancha prácticamente del Senado, porque la Cámara de Representantes es la que acusa y el Senado es el que juzga. Y creo que la polarización que está provocando en Estados Unidos, digamos que ha sido de toda la vida. Desde tiempos de Lincoln se hablaba de la casa dividida por el tema de la esclavitud. Hoy en día con Donald Trump están los pro-Trump y los anti-Trump, y creo que eso es lo que vamos a seguir viendo, que va a tener repercusiones a lo largo de todo el 2020 por el proceso electoral que empieza en Estados Unidos, porque el mismo Donald Trump ha utilizado este juicio político como una cacería de brujas, así lo dijo frente a la formidable lideresa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a quien acusa de estar poniendo a la democracia en peligro. Entonces creo que finalmente el tema del juicio político a Trump, con todo el tema del descontento global que hay frente al modelo económico, pero también frente a la falta de representatividad democrática, para mí son los eventos internacionales del año. Bien, vamos con Denis. Así es. No quisiera repetir, pero sí quisiera pensar, tú decías que era un cambio del orden mundial. Yo la verdad creo que estamos ante un cambio de época, pero un cambio de época de esos grandes, es decir, y que lo hemos visto... Una antesala, ¿no? Sí, yo lo pensaría así como de la Edad Media al Renacimiento, así como el siglo de las luces. Yo siento que tenemos el privilegio y el miedo de enfrentarnos a un cambio muy radical. Y lo vería por el cambio en el equilibrio político mundial, por supuesto la aparición de China y Asia. Me parece clarísimo que hay, después de la posguerra del siglo pasado, hubo un dominio muy claro de los valores de Occidente, que hubo un dominio de los blancos y hubo un dominio de los hombres. Y a mí me parece que todo eso está en cuestionamiento, incluso el dominio de la edad y la experiencia. Creo que en todo eso hay un vuelco, y que lo vemos en pequeñas cosas todos los días llegan pequeñas noticias
que nos hablan de este cambio profundo. ¿Cuál es la noticia que más te habla de este cambio? Nada más déjame terminar. Creo que el cambio de época, creo que eso implica también lo que significa la situación del planeta. En ese cambio es fundamental El clima. el tema del clima. Creo que el asunto, por ejemplo, de la ecoangustia, es decir, este fenómeno actual en donde la angustia de muchísimos jóvenes es el tema justamente de no tener hijos, ¿para qué? El mundo ya no va a existir. Es un fenómeno que me parece interesante. En el tema, por cierto, también me parece que hay un cambio pues, en las relaciones humanas derivado de esto. Creo que es evidente lo que hemos visto respecto a los movimientos de las mujeres, el rechazo a las jerarquías, que me parece muy significativo, lo estamos viendo también en estos días, un mundo que se plantea o que quiere plantearse frente a la posibilidad de que no haya futuro, un universo mucho más, diría yo, horizontal y menos vertical. Creo que es una suma de pequeñas cosas. Pero dime qué nota crees que es la que más te habla de este cambio. Pues la verdad te diría... Escoge una. Está bien, entonces te diría que son las protestas mundiales de las mujeres. Que en una sola semana unas mujeres en Chile, y no en la capital, hayan inventado una protesta, un eslogan, no sé ni cómo, un performance. Y que eso fue un lunes. Y que para el viernes yo pudiera poner en la pantalla que estaba en todo el mundo y que antier lo hicieran las mujeres del Congreso turco. Quisiera que ustedes vieran las imágenes de los turcos hombres viendo a las congresistas mujeres turcas hacer esa potencia, esa conjunción, ese estar de acuerdo transnacional. Me parece que es los fenómenos más poderosos, pero al mismo tiempo más reveladores de cómo un sistema que va mucho más allá, creo yo, que de cambio, no sé, de que si China está más fuerte, no. Es los hombres, los blancos, los valores occidentales de la Segunda Guerra Mundial se están resquebrajando. Y creo que además pues hay dos elementos extraordinarios que son los líderes de ese mundo que decae, son Boris Johnson y Donald Trump. Pero ya te estás yendo, ya abarcaste. Pero por eso lo de lágrimas de boomers que estaba en redes sociales. Bueno, como ya me tocó al último, estoy completamente de acuerdo con... Yo creo que hay otras, una, ¿no? agrego una, Sí. que es el tema de la elección precisamente en el Reino Unido, porque es un tema fascinante desde muchos ángulos. Primero, es un tema que se viene arrastrando desde 2016 cuando se dio el voto del referéndum, donde una mayoría dice nos queremos salir de la Unión Europea, y un parlamento que no lo puede procesar, que pasan años y años y años y discusiones y debates. Entonces no hay manera que la democracia representativa resuelva una decisión de la democracia participativa hasta que viene la elección. Y la elección es muy importante porque va a dejar tres cosas. Una, pues sí se van a ir los británicos de la Unión Europea, tan pronto como puedan, ¿eh? Es el 31 de enero, incluso ya dijo Boris Johnson que igual antes de irse de vacaciones, ¿no? Entonces, eso es un rompimiento importante a, digamos, lo que habíamos pensado que era inevitable, que era la globalización y una mayor integración, comenzando por el gran proyecto europeo. Pues que se van los británicos de ese proyecto. Uno. Dos, es muy probable que a raíz de esto se vayan también los escoceses del Reino Unido. Es decir, la misma viabilidad de ese país llamado Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pues quizás se les vayan a ir los escoceses, que en una cosa digan, pues nosotros nos vamos del Reino Unido, pero nos queremos quedar en la Unión Europea. Entonces, la misma esencia nacional de un Reino Unido que lleva desde 1707 está en juego. Y tercero, perdón que lo diga, pero qué derrota de la izquierda radical de Jeremy Corbyn, que no supo leer el tema, una izquierda anquilosada, una izquierda que huele a formol, una izquierda con propuestas del siglo XX como nacionalizar los ferrocarriles y que acaba siendo un desastre que lleva a una mayoría. Fíjate, el Partido Laborista, la peor derrota, Leopoldo, desde 1935.
¿no? Y eso abre el debate de qué va a pasar con la izquierda en los otros lados del mundo. Creo que la elección en el Reino Unido, más allá de lo que significa para el Reino Unido, sí tiene, desde luego, una connotación internacional muy interesante. Bien, de manera muy rápida, empiezo por en medio ahora, personaje de la noticia internacional, dejamos el nacional para el final, pero pasemos muy rápido por el internacional. ¿Con quién te quedas? Yo, no, como no me gusta, yo sé que todo el mundo va a decir Donald Trump, no, yo Xi Jinping. Es el personaje de la potencia naciente, es el personaje que se está enfrentando a Donald Trump, que es uno de los personajes más volátiles que hemos visto a lo largo de la historia y que está conduciendo, no necesariamente estoy de acuerdo con él, es un gobernante autoritario, pero que sigue conduciendo lo que es ahora la segunda economía más grande del mundo y la que tiene más rápido crecimiento. Brevemente. Greta Thunberg, la chica sueca adolescente de 16 años que ha puesto en el centro del debate el cambio climático, que ha hecho un formidable activismo para llevar el tema a todo el mundo y que es también, por supuesto, la persona del año para la revista Time. Recomiendo leer mucho su libro, por cierto. Bien, Raimundo. La sociedad civil. A ver. La sociedad civil pues, es la que fue a las calles. La protesta social va acompañada de la sociedad civil. Es esta ruptura de este orden mundial y es la búsqueda de algo que lo expresan de diferente manera. Tú hubieras puesto eso en la portada de Time. Pero por supuesto. Bien. Después vamos con Denis. Nancy Pelosi. A ver. Yo pondría a Nancy Pelosi porque frente a ese niño de 14 años que es Donald Trump, y lo digo de verdad porque cuando se pelea con Greta Thunberg parece el adulto, a mí me parece que toda la decadencia de Occidente se ve en Donald Trump. Y me parece que frente a Donald Trump hay una mujer menuda, delgadita, con una fuerza increíble, que continuamente en un país enloquecido le recuerda la sensatez, la racionalidad, los valores. Y es una mujer que parecería frágil, como si el viento se la pudiera llevar. Me parece la resistencia más extraordinaria que he visto desde la política es la de Nancy Pelosi frente a Donald Trump. Y lo hizo también con George W. Bush. René. Coincido con Genaro. Esta Greta Thunberg me asombra la capacidad de convocatoria que tiene, el movimiento que ha armado, tanto de carácter ordinario los viernes como de carácter extraordinario en cumbres, verdaderamente me tiene asombrado. Y la sensatez con la que responde auténticamente a acosos políticos de la dimensión de un jefe de Estado como pudiera ser el presidente Trump. Bueno, a mí me ganó Nancy Pelosi, admiradísima Nancy Pelosi, hay que decirlo, pero agrego uno, creo que Evo Morales también tiene que estar en esa lista. Muy noticioso, ciertamente. Muy noticioso, un presidente de muy buenos resultados, pero que, como hemos visto en la historia de la humanidad, no se aguantan, se quieren quedar a la silla, se amarran a la silla, abusan del poder, estiran la liga y se les rompió. Es un caso muy conocido en la historia de un cuate que fue un gran gobernante, pero que no supo retirarse a tiempo. Vamos al plato fuerte. Personaje de la noticia nacional. Bueno, ya sé que todo el mundo va a decir López Obrador, bueno, entonces digo López Obrador, pero voy más allá. No, es uno o dos. No, di uno. Voy a decir uno. Quitamos a López Obrador. Marcelo Ebrard. Yo creo que Marcelo tuvo un año extraordinario. Es el funcionario del gabinete de López Obrador que más destaca. Estuvo involucrado en noticias muy importantes. En mayo a junio, por el tema de los aranceles, pues tuvo que, digamos, apagar ese fuego, ir a Washington, sacar desde luego un acuerdo con Estados Unidos para parar a los migrantes centroamericanos. A mí no me gusta ese acuerdo, pero hay que reconocer que le resolvió ese tema al presidente López Obrador. Y bueno, pues fundamental para la renegociación del TEMEC. Creo que en este páramo que es el gabinete de López Obrador, sí destaca un político profesional, hábil, serio, como es Marcelo Ebrard. Creo que fue un gran año para Marcelo Ebrard. El otro día discutía con una querida amiga que sabe de estas cosas políticas y me decía que a lo mejor el error es que se está adelantando
a los tiempos políticos. No voy a decir quién es la querida amiga, pero noticiosa, en fin. noticiosa. Veo que va para allá, pero bueno, ahorita estaré contigo. No. René. Híjole, pues ahora sí me pescaste fuera de cancha. Yo voy a mencionar un personaje, desde luego me parece que la figura política central es desde luego Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en eso yo creo que hay acuerdo, ¿no? Sí, sin duda, sí, digo, estamos de acuerdo que es la persona política. ¿Sí nos vas a dejar dar el primero y el segundo? Sí. Pues sí, ya lo hizo. Primero es Andrés Manuel López Obrador. Vamos al segundo. Sí. Yo colocaría a Jaime Bonilla, no por sus cualidades, no por sus virtudes, sino por sus vicios. No tiene muchas líneas Ágata, pero me parece que congrega intenciones golpistas, presuntas actividades de corrupción, y en ese sentido creo que va a dar de qué hablar. Su caso está en la Suprema Corte, que yo lamento que a fines de año no haya resuelto el absurdo de pretender prorrogar un mandato, y en esa medida el personaje me resulta importante por esas características negativas: corrupción, desprecio por la prensa, ambiciones políticas desmesuradas. Creo que habría que tenerlo presente. Bien. Denis. Dado que el primero, por obvias razones, es Andrés Por cierto, Manuel. no se vale meter a Genaro García Luna, eso ya fue tratado como en el tema de las noticias. Pero no le iba a meter. Le estaba hablando a Raimundo, por cierto. No limites las libertades individuales. No lo iba a meter. Yo tengo que decir que, desde luego, creo que no hay discusión en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador es un personaje político que ocupa un espacio como no lo ha ocupado no sé quién en la historia, por lo menos reciente, de este país. Pero yo estoy de acuerdo. Para mí es indiscutible que el segundo personaje del año es Marcelo Ebrard. Porque Marcelo Ebrard se construye esto que le dijeron ahí en el Senado, por cierto, que lo resolvió muy bien, de que si era el vicepresidente, hijo, tenemos mucho presidente, es un hombre al que el presidente ha acudido y que ha resuelto. Entonces, yo no creo que sea de líneas Ágata. Es una cuestión de... Bueno, es una manera de medir lo periodístico, sí, ¿no? Pero yo creo que en este caso es simplemente esa fuerza, ese personaje que se construye en este primer año de gobierno como ese hombre eficaz del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que resuelve cosas, te gusten o no te gusten, como tú mismo, creo que tú lo dijiste, ¿no? No te gusta cómo resolvió lo migratorio, no importa, la resuelve. No se puede decir lo mismo de muchísimos otros. Sí. Y en ese sentido me parece que es claramente el personaje del año. Déjame una provocación. Por favor. Como noticia, como personaje noticioso, no sé, cualquiera de los de Levarón, que ahorita están muy activos. Es que sí, me parece que son personajes, no me parecen comparables en la importancia. Periodísticamente, ¿no te parecen comparables? Porque es que el tema del personaje, bueno, es con el criterio que lo diría yo, es trans un tema. Él también estuvo ahí en el lugar donde pasó lo de los Levarón, es secretario de Relaciones Exteriores, estuvo en migración, estuvo ese día, fue el que fue ahí al lugar a ver lo que había pasado para tratar de establecer esa relación con Estados Unidos. No, me parece que hay una sensación muy fuerte de que muchos de los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han tenido, pues que digamos, una dificultad en el aprendizaje inicial. Vamos a ponerlo bonito así. Una curva de aprendizaje, por ponerlo bonito, porque ha sido en algunos casos algo de locos. Sí. No, yo estoy pensando en el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. Qué bárbaro. Entonces, ha habido cosas increíbles. En ese mundo, lo que nos ha dicho Marcelo Ebrard es, no, hombre, hay políticos. Sí. Hay gente que sabe hacer las cosas. Y Andrés Manuel López Obrador se apoya mucho en él, creo que con muy buenas razones. Entonces, yo lo dejaría como el personaje del año.